Están invitadas una vez al mes a asistir a nuestro seminario. Bien, hoy día tenemos la visita de nuestra amiga, colega, de nuestro centro asociado, para algunos, y el centro de algunos, CIAE, Maribí Martínez Videla, que trabaja en el CIAE y que nos va a hablar sobre cambio del profesor y percepción de los estudiantes de su sala de clases, integrando miradas. Gracias, Pato. Hola, buenas tardes. Les voy a contar hoy día yo respecto de un trabajo que realicé los últimos 3 años. Es un trabajo mayoritariamente basado en el proyecto postdoctoral, y lo había acotado harto pensando que en realidad siempre estamos más o menos los mismos, y le agregué un pedacito de un trabajo que estamos haciendo con Bárbara y con Paulina Araya, que no pudo venir hoy día, que es análisis de dibujos de estudiantes para integrar en el análisis que teníamos hecho cómo los estudiantes ven su sala de clase. Entonces, como reduje bastante lo de cambio del profesor, para no aburrir al público de siempre, si hay cosas que no entienden, por fin pregunten, porque no es ningún problema dar más detalle de alguna cosa que no quede bien clara. Este es el contenido del trabajo que les mostraré hoy día. Principalmente voy a partir por contar un poco el contexto de esta investigación, que parte o está enmarcado en 2 proyectos. Uno, un proyecto que fue en conjunto Chile-Finlandia, que es el proyecto AK09, que era un proyecto dirigido por Leonor Varas, que era de incorporar resolución de problemas de final abierto en las salas de clase. Y el Fondesit que aparece ahí, que es mi proyecto postdoctoral a partir, o sea, de Finlandia, Chile-Finlandia, nace el proyecto postdoctoral. Es una continuación, digamos, una colita. Luego les contaré algunas preguntas de investigación del proyecto postdoctoral y cómo enlazamos eso con el análisis que hicimos de los dibujos de los estudiantes, otro par de preguntas, algo del marco teórico que lo restringí a lo de cambio del profesor, la metodología que utilizamos, y resultados respecto del cambio del profesor y además resultados del análisis de dibujos de los estudiantes. ¿Cómo lo relacionamos? Y eso está puesto, esa relación de los resultados lo ejemplifiqué con un caso. Nosotros analizamos los dibujos de las salas de clase de los profesores que investigamos y identificamos 3 casos bien interesantes para poder ejemplificar la relación que había entre cómo los niños percibían su sala y los cambios que los profesores decían que habían vivido después de un proceso de intervención, por así decirlo, y hoy día les presentaré un caso y algunos comentarios finales. Les di ya un montón de información respecto al final de resolución de problemas final abiertos, dibujos, pero vamos a ordenar un poquito la información. Como les decía, esto parte de un primer proyecto, Chile-Finlandia, que estaba centrado en incorporar la resolución de problemas de final abierto en clases de matemáticas. A partir de ese proyecto, mi proyecto postdoctoral se trataba de comprender cómo este grupo de profesores que había participado en el proyecto 1 había vivido un cambio en su quehacer en el aula a partir de lo que había trabajado al incorporar resolución de problemas de final abierto. Si es que había habido cambio, cómo lo habían vivido, en qué había consistido ese cambio y además determinar qué cosas habían facilitado o habían dificultado ese cambio. Esos son los 2 proyectos. Voy a explicar primero el de Chile-Finlandia y después el postdoctoral con las preguntas para que vayamos entendiendo. El objetivo del proyecto Chile-Finlandia era desarrollar un modelo para mejorar el nivel de comprensión, el rendimiento y la autoconfianza de los alumnos y de los profesores cuando se utilizaba la resolución de problemas de final abierto en las aulas de matemática de educación básica. ¿Cómo funcionaba este proyecto? Este era un proyecto que se desarrolló a lo largo de 3 años, entre el año 2010 y el 2013, partió en tercero básico, es decir, los profesores partieron incorporando resolución de problemas de final abierto en tercero básico y trabajaron durante 3 años consecutivos con ese mismo curso haciendo este ejercicio, por lo tanto al año siguiente en cuarto y el último año en quinto. Se trabajó en 10 aulas en Finlandia e inicialmente en 14 aquí en Chile, aunque terminaron 11. Por eso este número no les va a cuadrar después cuando veamos el número de profesores que yo investigué para determinar cambios, son 11 porque hubo ahí una fuga. ¿Y qué hacían los profesores? Ellos incorporaban la resolución de un problema de final abierto una vez al mes, lo que hacía un total de 7 problemas durante el año. Hay que descontar los meses de vacaciones, el 18 de septiembre y todas esas cosas que tenemos que descontar en la escuela. ¿Cómo funcionaba?
esto consistía en que se preparaba el problema entre el equipo de investigación y el grupo completo de profesores que después implementaban la escuela, y una vez al mes discutían el problema, veían cómo lo iban a aplicar, se ponían bien de acuerdo de cuál iba a ser la consigna, las instrucciones, etcétera, etcétera, y se lo llevaban a la escuela entonces a aplicar. Al mes siguiente volvían con la aplicación realizada, discutían cómo les había ido con esa aplicación y discutían el problema siguiente. Entonces todas las reuniones entre el equipo de investigador y los profesores tenían esa doble función, por así decirlo. Y al comienzo del proyecto, en el año 2010, se aplicó una serie de mediciones, como cuestionario a los profesores, cuestionarios a los niños, encuestas respecto a lo que consideraban que era la resolución de problemas, etcétera, etcétera, que además se aplicó a un grupo de control al comienzo, y esas mismas pruebas se repitieron al final con la idea de ver si habían algunos cambios. De eso no les voy a contar nada hoy día, excepto de lo que marqué en rojo, que eran los dibujos. Los niños de estas salas de clase dibujaron su clase de matemática en tercero básico, y un grupo de control también lo hizo, y volvieron a dibujar su clase de matemática en quinto básico. Entonces, esa medición del dibujo de las clases de matemática en quinto básico es la que nosotros analizamos para compararla también con lo que los profesores consideraban que habían cambiado. A ver si es que conversaban en algo esos datos o en nada. Tratando de armarnos, en realidad para nosotros, el panorama entero, entre lo que los profesores viven y perciben, y entre lo que los niños perciben y que expresan a través de los dibujos. El segundo proyecto, que es el proyecto postdoctoral, se llamaba Estudio Exploratorio del Proceso de Cambio del Profesor de Matemática desde su perspectiva. Y el objetivo era, dado que teníamos este grupo como súper cautivo y que ya era un grupo como de compañeros de trabajo, que eran estos 11 profesores, queríamos aprovechar entonces de investigar lo que es el proceso de cambio del profesor de manera lo más profunda posible, más allá de lo que los profesores declaran directamente. Entonces nuestras preguntas, o sea, lo que nos motivaba al estudio era entender cómo los profesores viven un proceso de cambio en el aula a partir de una intervención larga, y qué cosas son las que facilitan o dificultan este cambio. Entendamos que la idea siempre, como eran poquitos profesores, era un estudio cualitativo, era poder entender cómo esto funciona, pensando que nosotros en realidad aquí en el CMM, en el Grupo de Educación y en el CIAE, trabajamos mucho con formación continua de profesores. Entonces tener como pistas de cosas que tenemos que tomar en cuenta al desarrollar estas intervenciones, o las que realmente no hay que hacer, nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces en esa línea iba esta idea de comprender cómo eso sucede. Entonces la idea en este caso era poner al profesor, como dice ahí, en el centro de la comprensión de ese proceso, entender que el profesor es uno de los protagonistas de la sala de clase, y más allá de lo que nosotros podamos ver como con filmaciones o las demás formas que utilizamos para entender el cambio, ver cómo lo había vivido el profesor o la profesora. Entonces, en este punto nosotros agregamos el ingrediente, el otro actor principal, que serían los estudiantes. Y nos preguntamos, que teníamos los dibujos de por medio, cómo perciben los estudiantes su aula de matemática, y en segundo lugar, si es que existe alguna coherencia o coincidencia, quizás la palabra coherencia es un poco más dura, pero alguna coincidencia por lo menos, entre la percepción de los estudiantes y lo que los profesores declaran. Tratar de entender como el dibujo completo, por así decirlo. A ver, solo para que no nos confundamos, el proyecto postdoctoral no contemplaba el análisis de dibujo. Ese es un trabajo que nosotros hicimos a posteriori, dado que teníamos todos estos elementos sobre la mesa, entonces lo miramos después. El proyecto postdoctoral llegaría hasta la parte que está azulita, por así decirlo, los cuadritos verdes de abajo no. Entonces, como preguntas de investigación del proyecto postdoctoral serían las tres que tenemos acá. ¿Qué cambian los profesores? ¿Qué cambia en sus alumnos, según los profesores siempre? Y según los profesores, facilita o dificulta los cambios en su quehacer. Y agregamos entonces en este proceso de comprender las salas de clase, ¿qué caracteriza a esas salas de clase, las salas de clase que participaron en el proyecto desde la perspectiva de los estudiantes? ¿Qué caracteriza a esta sala desde la característica de los profesores? Tratar de entender si es que hay ahí algunas coincidencias.
y si es posible entonces encontrar elementos comunes entre ambas percepciones. Ahí empezamos con esta idea de, como decía en el título, de integrar las miradas. ¿Sobre qué marco teórico, conceptual nos basamos nosotros para comprender el cambio del profesor? Básicamente, al entrar a estudiar el cambio del profesor, pasamos a estudiar creencias y actitudes, y específicamente las creencias en educación matemática. Voy a pasar bien resumido respecto de esto para alcanzar a mostrarles lo otro. Sin embargo, si hay alguien que le interese, como el marco teórico que utilizamos respecto de creencias, actitudes, etcétera, etcétera, encantada de que conversemos al final. Yo les puedo dar más detalles o si conocen algo al respecto que podamos compartirlo. Respecto al cambio del profesor, se basa sobre todo la idea de cambio profesor en que el cambio consiste, o sea, es siempre un desafío porque consiste en dejar de hacer algo que yo vengo haciendo y que me es familiar y que está basado, esa cosa que yo hago, por algo la hago así, digamos, está basada en creencias que están muy arraigadas en el sujeto, en este caso muy arraigadas en el profesor o en la profesora. El cambio se refiere a un territorio interno y mental de la sala de clases y es así como la enseñanza es la integración del pensamiento y la acción. O sea, está este factor de lo que sucede en mi pensamiento, también se refleja entonces en mi manera de actuar. Y ahí entra como un juego circular, digamos. Y pensando en el cambio, hay una cosa que es básica, que es que alguien cambia cuando tiene la necesidad de cambiar. O sea, si todo siente que todo le funciona bien y está cómodo en eso, difícilmente va a cambiar porque no tiene nada que cambiar, digamos. Entonces se va a producir cuando entra una cosa que perturbe el orden lógico o el orden común que está llevando en su actuar. Y en ese sentido, hay hartos modelos de cambio del profesor, ¿eh? O sea, de hecho, hay mucha gente que lo explica de distintas maneras. Uno de los modelos es este modelo de Guskey del 2002 y que habla que el cambio del profesor pasa por un cambio en las creencias y actitudes, pero lo secuencia de esta manera. Va a haber cambio, para que el cambio sea tal, tienen que cambiar las creencias y las actitudes de la persona. O sea, yo tengo que creer que las cosas funcionan de otra manera, realmente lo tengo que creer. Pero para que eso suceda, una manera de provocar ese cambio en las creencias es a través de, a partir de una experiencia de desarrollo profesional, cambiar algo en la práctica en el aula, y si yo veo que eso me funciona, o sea, dice cambio ahí en los resultados de los estudiantes, entonces yo empiezo a creer de otra manera o en otras cosas. Hay una modificación en lo que yo creo. Este modelo se ajusta mucho al trabajo que se estaba haciendo con el proyecto de Finlandia. Porque, o sea, como es un estudio a posteriori, digamos, este modelo nos servía para enmarcar nuestro estudio al proyecto que ya existía de Finlandia, ya que el proyecto Chile-Finlandia sería una experiencia de desarrollo profesional que incorpora en el aula la resolución de problemas de final abierto, que después de 3 años los profesores valoran una cantidad enorme de cosas que nosotros lo sabíamos, pero queríamos saber qué de eso había provocado cambio en el profesor y qué cambio, en qué sentían ellos que habían cambiado. Así entonces es que entramos al... Sí. La anterior, en la penúltima, cambio de resultados. ¿Esos resultados a qué se refieren? Pues, o sea, resultados respecto de... No se refiere necesariamente a mediciones. No es que el profesor necesariamente vea que a los niños les va bien en cuanto a notas. Podría ser también, pero podría ser cambio respecto de la forma de trabajar dentro del aula, que yo vea que son más persistentes en su trabajo o que le han perdido el susto a la matemática. Puede ser cualquier cambio a su favor, digamos, o a favor del cambio que yo introduje. Sí. O sea, que vean a mi niño más contento. También podría, sí. Todo además depende, porque lo que pasa es que ese cambio en la práctica no, se puede definir como uno quiera. Yo puedo haber incorporado un cambio para cambiar estrictamente actitudes, y si eso me funciona ya es un cambio en los alumnos. Podría haber sido un cambio para subir las notas. Entonces depende de lo que yo haya incorporado con el objetivo que lo haya incorporado. Exacto, que me resulte. Bueno, por ahí entonces entro al marco de las creencias, que también es un marco que para mucha gente es muy cuestionado respecto a si efectivamente como que esto de estudiar las creencias me da pistas de... Pero lo que sí está claro es que las creencias, como que eso no es muy discutible, ya sí que demarcan y determinan mi forma de actuar.
hay una forma, o sea, hay una serie de cosas respecto de las creencias que está menos determinado, que es qué creencias se pueden cambiar, cuáles no se pueden cambiar, y lo que definitivamente sabemos poco es cómo se pueden cambiar. Y yo creo que eso es justamente la línea de este trabajo, pensando en aportar o entender, más que encontrar la olla ahí llena de dinero con la receta para cómo se cambian las creencias, es tratar de entender cómo una experiencia podría influir o no en el cambio de creencias. Y lo que yo creo que sí es un consenso es que las creencias son difíciles de cambiar, sobre todo cuando estamos enfrentados a creencias relacionadas con enseñanza y aprendizaje. Los sujetos llevan muchos años teniendo experiencias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. O sea, por lo menos, en el caso de un profesor, todos sus años de escolaridad, más todos sus años de universidad, más todos los años que lleva haciendo clase, por supuesto que ya ha decantado su forma de ver un proceso de enseñanza y aprendizaje de manera bastante arraigada. Entonces, lo mínimo que se puede decir es que es difícil de cambiar. Ahora, ¿qué cosas, según la literatura, influyen en ese cambio? Por una parte, ¿quién las promueve? Y aquí se relaciona más todavía con lo del cambio, porque es muy difícil que alguien cambie su forma de actuar si es una cosa impuesta. O sea, es decir, si yo quiero cambiar la creencia que alguien tiene respecto de las maneras de evaluar los aprendizajes, y resulta que el que promueve es el ministerio o el director de la escuela, y dice, no, ahora no se evalúa así, sino que se evalúa así, y me pone el tipo de evaluación que tengo que poner sin ninguna reflexión ni discusión, y yo no me voy a apropiar de ese instrumento de evaluación, difícilmente va a provocar un cambio en mi forma de pensar, porque es una cosa impuesta. Por lo tanto, quien la promueve y quien provoca esa necesidad influye mucho en este cambio en las creencias. Otra cosa que dice la literatura es que hay diferencias entre si las creencias, hablan de creencias más antiguas y más nuevas. Cuando decimos creencias respecto del aprendizaje, por ejemplo, son creencias que vienen a lo largo de muchos años formándose, desde mi experiencia de aprendiz hasta mi experiencia de enseñante, por así decirlo. Y hay algún otro tipo de creencias, según el tópico, que son un poquito más nuevas, por ejemplo, quizás las de gestión de clase, porque hayan empezado a gestarse un poquito más tarde, por poner un ejemplo. Y por otra parte, el tipo de intervención también tiene mucho que ver en el cambio del profesor y en el cambio de las creencias. De eso hay bastante literatura también, pero para dar una idea, se considera, por ejemplo, cuando hablamos de intervención de una experiencia de desarrollo profesional, si es una cosa puntual, como estas experiencias que puede ser de, qué sé yo, un perfeccionamiento en una semanita, en las vacaciones de invierno, en la de verano, o una experiencia más larga en el tiempo, si tiene que ver realmente con la práctica que desarrollo, es una cosa más teórica. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, sino que todos esos matices influyen también en el cambio. Como dice ahí, renunciar a algo que se hace. Y renunciar a algo que se hace, como decíamos, si en algún momento a mí me hacía sentido, es difícil, no es automático. Y de todo este marco de las creencias y el cambio del profesor, nosotros decantamos en estas creencias, que son creencias en educación matemática, que la forma es en estos tres grupos, que a nosotros nos despejó el camino, por así decirlo, y que las creencias que un profesor o una profesora, o incluso los estudiantes, tienen respecto de la enseñanza y la matemática se pueden comprender de la siguiente, se pueden agrupar de la siguiente manera. Creencias respecto de educación matemática, ahí tiene que ver todo lo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje y la matemática incluso. Creencias respecto de uno mismo, de qué tan capaz soy de cosas. Y creencias respecto del contexto social, es la de clase. Entonces, yo puedo creer que una clase de matemática desarrolla silencio de manera muy concentrada. Puedo creer que ese contexto social lo que tiene que haber es mucha discusión y al foto, o que tiene que haber comunicación con el de al lado. O sea, tenemos una idea también de cómo funciona el aula como contexto social de aprendizaje de matemáticas. Entonces, esa categorización va a aparecer de nuevo más ratito. ¿No hay una categorización relacionada con la organización educativa? No. Con el colegio. O sea, en ese sentido, este conjunto de creencias tiene que ver como con el acto de la enseñanza y el aprendizaje dentro del aula.
Existen, por supuesto, creencias respecto de eso, pero en este sentido, estas tienen que ver como con la identidad, por así decirlo, de la enseñanza y aprendizaje profesor-alumno en un contexto de aula. Por eso no aparecen otros factores. ¿Qué fue lo que hicimos para estudiar el cambio? Nosotros trazamos este estudio que les decía es cualitativo, es un estudio exploratorio descriptivo con 11 profesores. Hicimos un ciclo de 2 entrevistas. También de esto en sí es como una charla por sí misma, porque nosotros ocupamos unos tipos de entrevista un poquito novedosos, si se quiere, que es utilizando viñetas, y luego ocupamos un año más tarde, termina el proyecto Chile-Finlandia al cabo de 3 años, nosotros hacemos la primera entrevista. Y un año más tarde, con la idea de contener los resultados de esa primera entrevista y ver que efectivamente esos cambios se habían, los profesores seguían como con el mismo discurso, hicimos una nueva entrevista. En la primera ocupamos viñetas y en la segunda ocupamos recuerdo simulado. Las dos técnicas, el recuerdo simulado es menos novedoso en educación, pero el uso de bastante, que la idea del uso de viñeta es poner al profesor en una situación como real, que en este caso era si tuviera que planificar una clase de resolución de problemas, cómo lo haría, para que empiecen a salir entonces concepciones respecto de la resolución de problemas, de la participación en el aula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la viñeta es enfrentarlo a una situación real y a partir de esa situación real nosotros desprendemos las creencias. Y eso lo hace al profesor como meterse como más en las profundidades de sus creencias que preguntar directamente qué cambiaste o qué no cambiaste. Con eso sorteamos 2 cosas. Como, digamos, no solo con profesores, sino que con cualquier entrevistado, con cualquier responde mucho de manera políticamente correcta, que decía cuando lo mirar. Y por otra, el profesor no necesariamente, o la profesora no necesariamente, el cambio que había vivido. Entonces, poniéndolo en una situación fácil, cómo la enfrentaría, y ahí nosotros nos salía más fácil de desempeñar el cambio del profesor. Y si a esto le sumamos los dibujos, ¿sí? El recuerdo simulado funciona mirando normalmente es mirando algún trozo de video. Como técnica normalmente se utiliza cuando alguien hace una clase, se escoge un trocito de ese video, de esa clase que ha sido grabada y se analiza. Nosotros no lo ocupamos en contexto de clase, sino que lo ocupamos en contexto de las reuniones que tenían los profesores, esas reuniones mensuales que les nombré al comienzo. ¿Por qué nos interesaba ese recuerdo simulado? Porque en esas reuniones sucedía mucho al comienzo que los profesores tenían muy bajas expectativas de los estudiantes. Entonces decían, no, mis niños no van a poder, bla, 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 bla. Y ellos, al cabo de 3 años, se habían olvidado de que al comienzo declaraban ese tipo de cosas, que decían, no, este problema es imposible, es terrible, si mis niños no pueden. Y al mes, cuando volvían, habían podido, les había resultado y ellos mismos se iban sorprendiendo. Entonces, eso del discurso de los profesores fue desapareciendo en el tiempo. Al cabo de los 3 años ya no decían esas cosas. Al revés, decían, no, pero esto va a ser muy poco, van a terminar muy rápido. O sea, como que había variado el discurso. Entonces, los enfrentamos a ese recuerdo simulado, de ese tipo de situaciones. Bueno, eso con el proyecto postdoctoral. Y aquí agregamos como metodología, entonces, el uso de los dibujos, que era una cosa que nosotros teníamos recolectada al cabo del 3er año. ¿Y qué información tenemos respecto de esto? Que esto sería cómo los estudiantes ven su sala de clase a través de los dibujos. ¿Cómo funcionaba esto? Teníamos las 11 salas de los niños que participaron en el proyecto de resolución de problemas de final abierto y un grupo de control, al que se le aplicó también, se le pidió que dibujaran. Por lo tanto, esto fue al final del proyecto, en 5º básico, y lo que se le pedía a los niños es lo que aparece ahí como instrucción. Dibuja tu clase de matemática, tu profesor y tus compañeros en la clase de matemática, usa burbujas de diálogo y pensamiento para describir conversaciones y pensamientos, y márcate tú en el dibujo poniendo aquí, ese soy yo. Esa es la instrucción que recibían los niños. Teníamos los dibujos de nuestras 11 salas y de 11 salas más similares.
hacían durante una hora de clase? Durante una hora de clase. La idea es que tuvieran una hora de clase completa, o sea, 90 minutos. 90 minutos. Eso varía. Por supuesto que como cualquier proceso de recolección de datos, había niños que claramente tuvieron más tiempo, otros menos, pero se pedía que fueran 90 minutos de clase. ¿Qué sabemos respecto de utilizar este tipo de instrumentos que nos permite mirar el uso de dibujo en las salas? Por sobre todas las cosas, cuando se les pide a los niños dibujar sus salas de clase, evaluar y monitorear la comunicación dentro del aula y además los niños dan respecto del clima dentro del aula. Por otra parte, ayuda a evaluar conceptos sobre la enseñanza, pero como las concepciones que tienen los niños respecto de cómo se enseña matemática, de cómo les enseñan matemática a ellos. Y por otra parte, igual que con las viñetas, nosotros podíamos acceder a ciertas cosas de los profesores que quizás con un cuestionario no íbamos a acceder. Los dibujos en los niños son una herramienta valiosa pensando en poder captar más la opinión más personal, mucho más que lo que puede hacer un cuestionario. Sobre todo, bueno, este ya era quinto básico, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de tercero básico, cuando tienen como un desarrollo como de lectura y escritura más inicial todavía, es más complejo y por lo tanto el dibujo es una herramienta más válida en ese sentido aún. Aunque hay otras complejidades como que dibujan, el desarrollo motor tampoco es muy bueno, entonces dibujan un poco peor, pero aún así dan bastante información. ¿Qué tan exacto, o sea, que tú le pedían a los alumnos con respecto a su dibujo? Por ejemplo, podría ser un alumno que dibujara 2 alumnos más en la sala y tenía 20. Lo único que se les pide es la instrucción que aparece ahí. O sea, a partir de eso podría ser efectivamente, y ahí, bueno, Bárbara que trabajamos juntas en esto, Bárbara es psicóloga, entonces tenía mucho más visión respecto de cosas que podía estar diciendo el dibujo del aula incluso. Si el niño se dibuja solo, se dibuja como mucha gente, si se dibuja más aislado, si se dibuja muy grande, muy chico, o sea, el análisis del dibujo que se podría hacer, mucho más de lo que nosotros hicimos respecto de lo que queríamos para... Los dibujos son un mundo. Sala completa con los 25 compañeritos para la información. Lo que sí es importante que hubiesen dibujado una situación, porque había algunos que armaban un diálogo en el recreo, por ejemplo, y eso ahí ya no servía mucho. ¿Cuál es algún tipo de filtro de algunos dibujos? O sea, los dibujos no se eliminaron porque no calificaban dentro de lo que nosotros queríamos. Simplemente fue información como que no te entrega. La próxima vez, tener más cuidado con la consigna. Porque había algunos niños que dibujaban problemas de matemáticas. Esto tiene 5 pares, o que contaban cosas así como yo sí puedo hacer mi tarea. No está en otro contexto de la clase, pero de todas maneras está información. O sea, lo que pasa es que si el dibujo es incompleto no vas a poder codificar todos los indicadores que tienes previsto codificar, quizás solo uno, quizás 2, quizás ninguno, pero eso ya lo tienes con el dibujo en mano. Luego también el dibujo es muy sensible, me voy a salir totalmente del guión, el dibujo es muy sensible a la situación, porque nosotros ocupamos en otra investigación lo de los dibujos y nos pasó una cosa muy estrambótica, que fue una filmación que hicimos en Osorno, estaba planificada, llegamos el día lunes y el fin de semana había muerto la profesora de ese curso. O sea, fue una cosa como estos casos de meningitis hace 3 años atrás, entonces llegamos este equipo de investigadores súper perdidos, desatinados totalmente, yo iba en el equipo, o sea, me estoy pelando a mí misma, y los dibujos de ese curso fueron como horrorosos, o sea, de hecho, un niñito dibujó un perro que iba pasando por afuera de la sala, el perro se cualquier cosa. Lógico, porque el estado emocional de los niños estaba totalmente alterado. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el dibujo es muy sensible a lo que sucede con los niños. Y por eso también, con todos los contras, tiene todos los pros de una buena herramienta para acceder a cierta información. Bueno, podríamos seguir hablando mucho rato de los dibujos, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Qué obtuvimos? Respecto del cambio del profesor, yo dividí los resultados en qué obtuvimos respecto del cambio del profesor, después qué obtuvimos respecto de los dibujos en general y después les voy a mostrar el casito donde miramos las dos cosas juntas. Nosotros analizamos las 2 entrevistas y trabajamos con categorías emergentes, o sea, partimos
analizando las entrevistas, vimos qué fue lo que fue saliendo y finalmente esas categorías emergentes las organizamos con tres grupos de creencias que yo les mostré delante. ¿Qué encontramos? Los cambios que los profesores identificaron respecto de sí mismos. Primero, ellos dicen que en cuanto a la visión de la matemática, ellos al cabo de estos 3 años tienen una visión menos rígida de la disciplina, aceptan que en matemáticas se puede obtener más de una respuesta y es una disciplina que permite diversidad, cosa que ellos consideran que cuando comenzaron a trabajar era totalmente opuesto. En cuanto a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas, ellos dicen que ellos entregan el rol protagónico a los estudiantes, no son ellos los que llevan el micrófono y la voz cantante en la sala. Consideran que hicieron variar su papel entonces a ser más facilitador, no dar respuestas, sino que hacer preguntas. Valoran que los estudiantes expresen verbalmente, promueven la discusión en el aula, dan más tiempo para pensar. Entonces ahí se empiezan a ligar cosas. Al profesor hablar menos, entrega el mando a los estudiantes y se empiezan a generar otro tipo de dinámicas en la sala. Dicen que usan el error como parte del aprendizaje y por sobre todas las cosas, que era lo que hablábamos delante, no me acuerdo a título de qué, suben las expectativas respecto de sus estudiantes. Y respecto de sí mismos, de su manera de actuar, dicen que se sienten mucho menos estructurados y más capaces de hacer matemáticas. O sea, hay un cambio de estima de ellos mismos respecto de la disciplina y que desarrollan la capacidad de aceptar sus errores propios y los de los estudiantes. Este es un resultado hermoso según mi punto de vista, porque hay como un dejo de humildad tremendo dentro de lo que nosotros desarrollamos como cada uno como profesor. Un día darme cuenta que me equivocaba frente a los estudiantes. Es un acto, digamos, de flexibilidad y de humildad y de una disposición a aprender enorme. ¿Qué cambios identifican los profesores en los estudiantes? Dicen que los estudiantes ven la matemática más cercana y con menos miedo. Este factor de ansiedad matemática ellos empiezan a ver que disminuye un poco. Un profesor, de hecho, en particular dice que es una cosa que nos llamó la atención porque sabemos respecto de diferencias de género en matemática, y dice que él ve que las niñas le tienen menos susto a la matemática en su aula. Él se hizo consciente de eso. No, lo de género no lo nombró nadie más, pero apareció en un profesor. Respecto de la enseñanza y el aprendizaje, dicen que los estudiantes tienen mejor disposición al trabajo, trabajan de manera más concentrada e involucrada en las tareas que se les proponen, son capaces de discutir entre ellos y aprender de y entre los compañeros, y que desarrollan habilidades como razonamiento matemático, pensamiento crítico, uso del lenguaje matemático, etc. Y que los niños... los profesores observan que sus niños se sienten capaces, que ellos pueden. Y por otra parte, observan el desarrollo de habilidades blandas, como la creatividad y la perseverancia. Son como ganancias colaterales. Porque sucedía, de hecho, la Leonor siempre cuenta eso y es para contarlo, que algún problema que funcionó no muy bien, sino más bien mal, que fue muy difícil, pero fue como en el 3er año ya, los niños no bajaban los brazos, sino que se quedaron pegados intentando solucionar, porque claro, ya tenían un hábito y una forma de trabajo y estaban acostumbrados que los problemas no salían a la primera y pasaron la hora y media intentando resolver el problema. Entonces, puede que el problema no haya funcionado muy bien como problema de final abierto, sin embargo, ya los niños habían desarrollado unas habilidades, algunas que tenían que ver con matemática en cuanto a pensamiento lógico, etcétera, etcétera, pero otras que son habilidades blandas necesarias para hacer matemática, como la perseverancia. Y finalmente, algunos factores que nosotros determinamos que facilitan el cambio del profesor son que los profesores consideraron que fue así. Por una parte, la larga duración del proyecto, que ellos consideraban que a lo largo de 3 años efectivamente tuvieron tiempo para pensar, para equivocarse, para aprender, que la frecuencia del proyecto no era extenuante, porque no tenían una intervención muy grande. En realidad, más allá de resolver el problema una vez al mes y esta reunión, no tenían muchas demandas. Que el proyecto siempre estuvo
como claramente estructurado y siempre se explicitó todo muy transparente y eso lo agradecían. O sea, desde el comienzo sabían que eran 3 años, cómo era el funcionamiento y en ese sentido nos encontramos con sorpresas en el camino. Y una cosa que valoran muchísimo, que apareció prácticamente el 100% de las entrevistas, eran las reuniones mensuales. Y se valora como una comunidad de aprendizaje. Es un lugar donde yo voy a discutir, voy a contar mis aprensiones, lo que no me funcionó, lo que sí me funcionó, y se genera como comunidad de aprendizaje finalmente porque no hay ningún tipo de miedo. Es un proyecto que no significa ni positivo ni negativo, o sea, no les iban ni a bajar ni a subir el sueldo, por decirlo en bruto. Entonces, ese lugar de aprendizaje realmente lo daban y decían que era determinante. De la misma manera, ¿qué cosas dificultan este cambio? En general, hay algunas cosas como externas. El primero es un clásico. La cantidad de contenidos que deben cubrir en el currículum nacional, por supuesto que yo digo es un clásico, pero no lo estoy minorizando, sino que por supuesto que para un profesor se vuelve un poco en su contra tener que lograr, y por lo tanto cualquier tipo de experimentación que me tome mucho tiempo es un poco complejo, atreverse y dedicarle tiempo finalmente. Poco apoyo institucional, en términos de que en las escuelas sí, había autorización para venir a las mensuales, para implementar, pero como que la escuela no se involucraba más allá que... Entonces, estaban dentro de los colegios un poquito solos. Creo que también se valoraba más esto de la comunidad de aprendizaje acá. Y otra cosa que es un poco más compleja y así tiene que ver como con el proyecto y con el tipo de trabajo que hacemos, es que los profesores se sentían capaces de implementar la resolución de problemas de final abierto, como que estaban como ya bien envalentonados y se sentían seguros. Sin embargo, no se sentían capaces de inventar problemas por su cuenta y en ese sentido sentirse muy independientes. O sea, se sentían capaces de utilizar las estrategias en el aula, pero con esta sociedad de buscar los problemas solos y tener como que no tenían como ese nivel de autonomía. Los dibujos. Está malo el título acá. El resultado respecto a los dibujos, sí. Tú lo entrevistaste al final del proyecto y un año después. Pero al año después, más bien te referiste al proyecto. O sea, me explico yo, ¿eran preguntas o era una entrevista sobre lo que había pasado en el proyecto? A partir de... sí. Porque mi pregunta es si tienes algún indicio, digo, por conversaciones que tuviste con ellos, ¿qué ha pasado con ellos en sus clases durante el año que ya no estaban en el proyecto? Es que ninguna pregunta era directa respecto del proyecto. Todo tenía que ver con de sus aulas actualmente. Claro, y eso lo contraponíamos con lo que habían dicho en el... Claro, pero la pregunta que le hace al final del proyecto es el aula del proyecto. Sí, pero es que la entrevista no está, la entrevista no está estructurada en un comienzo, no está respecto de qué cambiaste en cuanto al proyecto, sino que tenía que ver con, por eso está la viñeta, cómo diseñarías una clase de resolución de problemas. O sea, no es al cabo de 3 años de haber estado participando, ¿cómo crees tú que? O sea, eso no se mencionaba. Entonces, es todo indirecto. Ellos hablan de sus niños. Sí. Sí, porque después de todo eso, se le pregunta así que qué de esas cosas que ellos habían nombrado, que se les organizan, tienen relación con el proyecto Finlandia y ahí ellos desarrollan algunas, escogen algunas y las desarrollan un poco más. Y en ese sentido lo mismo es al cabo del año. O sea, se vuelve a contraponer... Pero claro, es que ahí ellos hablan de sus aulas, no hablan, de hecho la mayoría no tiene a los niños del proyecto ya. Sí. Entonces ahí hablan de lo que hacen en su aula o su quehacer como profesores de matemáticas. Les decía que está mal el título, que son resultados del análisis de dibujo. ¿Qué se analizaba en los dibujos? Voy a adelantarme un poquito para que vean. Ahí hay un ejemplo de un dibujo. Entonces se pesca un dibujo y qué tipo de cosas se analizan. Después volver sobre el ejemplo. Se analizan cosas referidas al trabajo dentro del aula. Primero, respecto de si hay participación activa o pasiva, si eso se puede distinguir en el dibujo. Ahí hay algunos indicadores respecto de participación activa
como si es que hay niños en la pizarra, si se están respondiendo en ejercicios en voz alta, se está trabajando en grupos, etcétera, etcétera. O pasiva, que son niños copiando del pizarrón, haciendo ejercicios en un computador, realizar ejercicios como individualmente en su banco. Se codifica también la posición relativa del profesor, si es que está cerca de la pizarra, del escritorio o está entre los alumnos. La comunicación profesor-alumno y la comunicación que pueda existir entre los alumnos. Siempre se codifica, siempre existe el código no reconocible, que es lo que conversábamos recién. Podría ser que un dibujo me dé información respecto de una cosa y no de otra, entonces siempre existe ese código de no reconocible o no identificable, lo pusimos allá. En cuanto a aspectos afectivos, ese código se hace sobre las burbujas de diálogo y la expresión facial de los dibujitos, es decir, si es que las caras están sonrientes, tienen un ánimo neutro o muestran algún desagrado. Y ahí se codifica el humor del profesor, el humor de los alumnos, no sé si es que tiene buen humor y cuenta buenos chistes, obviamente, sino que si es que su estado de ánimo, digamos. Afectividad del discurso del profesor, si hay como indicios de dar como incentivos afectivos positivos, digamos. Y disposición emocional general del aula. Y aquí tendríamos un ejemplo. ¿Esta categoría la pensaron previo al análisis? Nosotros nos basamos, esta categoría las utilizamos porque el equipo de Finlandia ya había hecho análisis de dibujo y ocupamos las categorías que tenían ellos. De hecho, hubo un trabajo como de... se me fue la palabra, pero como de ajustar las miradas respecto a lo que miraban los finlandeses y lo que se miraba en Chile. Un trabajo grande de ajustar, calibrar. Se me había olvidado la palabra que usamos tanto. Calibrar la codificación entre ambos equipos. La referencia también la tengo por si quieren echarle un ojito al tipo de análisis que se hace con los dibujos más en extenso. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una profesora que está al lado de la pizarra para decirles como en los términos que se describe un dibujo, que no son nada de esotéricos por si acaso, sino que es bastante descriptivo respecto de lo que muestra la imagen. Dice, en este caso, la boca de la profesora es neutra y no tiene burbujas de diálogo, ella. No se ven las caras de los alumnos, pero sí se leen sus burbujas. Entonces uno no podría decir, por ejemplo, directamente algo respecto de la expresión de los niños en cuanto están felices o tristes, pero sí respecto de lo que dicen. La profesora enseña al lado del pizarrón, algunos alumnos responden en voz alta y piensan en torno a la matemática porque dicen cosas como yo lo sé o que da cuenta de que están pensando. Una estudiante expresa gusto por la asignatura porque pone ahí me gusta esta materia. Y hay humor neutro de la docente, dado que aparece con la boca derechita y no hay burbuja para decir ninguna otra cosa respecto de ella. No se puede identificar el humor de los alumnos ni el clima de aula. Entonces, efectivamente hay cosas que se pueden decir y otras que no. Es mucho más fácil encontrar información en estos dibujos de quinto básico que lo que hay mucho menos no identificados que habían en tercero básico, por supuesto. Cristian. ¿Se reconoce el autor del dibujo? No. No hay un yo. No. A no ser que sea el yo lo sé. Lo veo ahora muy bien aquí. Sí. En este sí está. Lo que pasa es que... De todas maneras, en el compu se ve aquí que el chiquitito pone, o la niña pone yo estoy aquí. Aparece ahí, lo que pasa es que en la proyección no se nota. Pero sí, no, pone con una flecha y dice yo estoy aquí. Eso que no se ve aquí. No, perdón, dice, aquí estoy yo. Bueno, ¿qué cosas encontramos? Hay mucho más que detallar respecto de esto, pero pensando en contarles cosas que pasaron en el proyecto Finlandia que puedan ser un poco descriptivas del proyecto, es que en general no hay tremendas diferencias, pero sí, por ejemplo, entre el grupo del control y el experimental, por supuesto, que es el que participó en el proyecto, hay un porcentaje más alto de participación activa. Eso ya es considerable. No son como que sea el triple o el doble, pero sí hay una diferencia notoria, digamos, y constante en las aulas. Y por otra parte, en cuanto al ambiente de clase, hay un ambiente, lo que está aquí abajo, ahí digamos, hay un mayor porcentaje de ambiente positivo dentro de las aulas, versus el grupo de control que sería el de acá. Aquí, ese de ahí.
Luego dice, no hay diferencia entre los grupos respecto del humor positivo del profesor, sin embargo, sí se encuentra que en el grupo experimental un mayor porcentaje de los dibujos de los profesores muestran humor neutro, o sea, por lo menos no es malhumorado, digamos. En el grupo experimental no existen profesores con humor negativo, ninguno, los cuales equivalen a un 6,2% en los dibujos del grupo de control. Entonces, existen diferencias que a priori son como mínimas, pero ya nos dan cierta información respecto de cómo funcionan esas aulas. Esto, tú tienes el N... ¿Estos porcentajes son con respecto a lo encontrado en quinto básico? Quinto, sí, solamente quinto. Sí. No estamos haciendo una comparación en este caso respecto de qué pasó en tercero y en quinto con los dibujos ni nada parecido. Estamos pensando en el quinto básico, qué reportaron los profesores respecto de su cambio y cómo veían los niños en ese momento sus aulas. Esa era nuestra idea. ¿Eran 400 en quinto básico? Claro, 200 y 200. 200 del experimental, 200 del control. Estamos pensando en 11 salas y ahí variaba el número, un poquito más de 200 tienen que haber sido. ¿El 6,2% de qué cosa? Su humor negativo. De dibujos que muestran humor negativo en el grupo control. Sí. 6,2% de un poco más de 200 alumnos, digamos. Eso. Vamos relacionando entonces esos resultados de los dibujos con lo que dicen los profesores. Respecto de, o sea, volvamos un poquito. Vemos aquí que en el grupo experimental los dibujos muestran que las clases son más participativas, según los dibujos, y que el humor del profesor del grupo experimental, como digamos que se moviliza entre el neutro y el buen humor. ¿Cómo relacionamos eso en general? De las 11 salas nosotros con lo que decían los profesores en la entrevista, eso se podría relacionar con la participación de los alumnos, con que los profesores valoran, dan más importancia a la participación dentro de las aulas, otorgan ya de manera explícita un rol protagónico a los estudiantes, que ellos observan también en los alumnos que hay mayor disposición al trabajo y que hay mayor discusión y trabajo grupal. O sea, efectivamente los profesores también remarcan mucho esto de aulas más participativas, donde ocurren más cosas en términos de discusión, de moverse, digamos. Y respecto del humor del profesor, nosotros veíamos que sí, podríamos juntar algunas cosas también, como que los profesores hablan de que ellos se sienten menos rígidos, menos estructurados, que tienen una mentalidad más abierta, se sienten capaces, y eso de alguna manera seguramente se proyecta a los estudiantes, y además ellos hablan y dicen que se sienten capaces de entusiasmar a los estudiantes, cosa que antes no necesariamente les sucedía. Entonces, esos son algunos elementos que podríamos empezar a pensar en cruzar entre ambos instrumentos. Igual a nosotros nos parecía que eso puesto así era muy genérico. Y había salas donde al mirar los dibujos, por ejemplo, habían salas que eran como características por área. Disfrutar, sí, me encantó, casi que yo quiero otro ejercicio más. Había una sala, está difícil, pero igual puedo, y ese rasgo aparecía una y otra vez en los dibujos. Entonces nos fuimos dando cuenta que había algunas características de los dibujos que por sala se acentuaban y que eran características de esa sala, más allá de estas cosas genéricas. Entonces por eso hicimos el trabajo de mirar a los profesores con su discurso y las salas con sus dibujos, como uno por uno. Y aquí hay un caso. El caso de José. José es un profesor que en las dos entrevistas aparece que para él, a partir del trabajo realizado en el proyecto con Finlandia, remarca la importancia de que la enseñanza tiene que ser lúdica y que es muy importante que los niños disfruten en la sala de clase. Él remarca que se define como un mediador y que fomenta la participación de los estudiantes. En las dos entrevistas decía, y requete decía, que sentía un gusto muy grande y que creía que ese tipo de cosas era mucho más fácil de hacer con geometría, con tópicos de geometría, y que él se consideraba
más flexible y más receptivo a los aportes de los estudiantes, a que los niños digan varias cosas. Los dibujos de esa sala de clase, la información aquí es un poco fomecilla, así como está puesta, pero son esas tres cosas. Que un 74% de los niños, perdón, 74% de los dibujos muestran estudiantes participando, o sea, guarda relación con esto. Un 70% de los niños aparece dando distintas respuestas. O sea, en esta clase es impresionante. Un 70% de los dibujos hay niños diciendo distintos directamente. Yo creo que 5/3, cosa que en cualquier sala es un poco curioso. Por eso resaltaba eso en esta aula. Y aparece efectivamente un 67% de los dibujos trabajando en cosas de geometría. No vamos a atribuirlo a que es un milagro, que se alinearon los astros, ni nada parecido. Nosotros no podemos decir que es súper concluyente que como a este profesor le gusta geometría, por eso en los dibujos aparece geometría, porque podría ser también que haya sido el tópico que estaban trabajando cuando hicieron el dibujo. Pero aparece, o sea, como que sería, por ejemplo, un factor para indagar un poco más respecto de ese profesor. Siento muchísimo que los dibujos no se vean tan bien al proyectar. El proyector no está tan fino, pero bueno. Ahí tenemos un ejemplo de esta sala, que podría ser un ejemplo más o menos prototípico. Justo es el dibujo donde están trabajando en fracciones y no en geometría, pero lo elegimos justamente porque en las burbujas de diálogo los niños están dando distintos resultados. El profesor dice, en este caso el profesor es este que está aquí, que está, claro, tiene una perspectiva curiosa. El profesor dice que, pregunta, ahí abajo está transcrito, ¿cuánto es esa fracción mixta? Dice el profesor. El estudiante 1 dice, son 2 enteros, 3 octavos. Antonia dice, no profesor, son 3 octavos. Jason dice, y eso porque están marcaditos los nombres ahí, el resultado es 2 enteros, 3 octavos. Antonia, tú estás mal porque no contaste los 2 enteros, le corrige a la compañera. Estudiante 2, sí Jason, tienes razón, dice otro. Y Axel, sí, son 2 enteros, 3 octavos. Entonces, la gracia de los dibujos de esta aula es justamente que aparecen dando respuestas diferentes, aparecen corrigiéndose ellos unos con otros y discutiendo y dando un argumento. Si te equivocaste, tú tienes razón. Eso es muy característico de esta sala. Aparece muchísimo. Tengo que se repite en los dos dibujos en que el yo... Claro, por supuesto. Entonces, ya se nos acaba un poquito el tiempo, entonces, bueno, hay coherencia en cuanto a la inquietud del profesor de abandonar la rigidez y ser más receptivo respecto de las respuestas de los estudiantes. O sea, efectivamente aparecen diversas respuestas y que se exponen en la sala. El hecho de que los estudiantes opinen y den diferente a un problema es visto por José. Sus estudiantes son más creativos, cualidad que él mismo busca promover, que den más de un tipo de respuesta. Eso tiene que ver con una gestión que el profesor declara como deseable, donde los niños se sienten a gusto y pueden participar activamente. Lo que les decía recién, que el 67% de los niños dibuje a su curso trabajando en un tópico de geometría, tema destacado por José, pero no lo atribuimos, o sea, no decimos que es una relación, sino que es un hecho curioso en el que se pueden indagar más cosas. Y no todo, por supuesto, que es maravilloso, no es que todo lo que digan los profesores aparezca en los dibujos. Y una de las cosas, por ejemplo, que no aparece explícitamente en los dibujos para nada, es que gusto por las matemáticas no es mencionado directamente en las burbujas de diálogo, aunque sí es un tópico que el profesor subraya mucho. Sí es mencionado en otras salas, por ejemplo, lo que les decía, de que, uy, esta clase me gustó mucho, o me encanta la matemática. No es una característica de los dibujos de esta aula. Sí existe coincidencia en las otras cosas. Como comentarios finales, yo puse 4 cosillas solamente. Una, es posible comprender el proceso, aspectos y además pudiendo como evaluar algunas características de esa intervención en particular que nos dan pistas respecto a otras cosas que estamos haciendo y podemos seguir haciendo. Por otra parte, también todo esto de los dibujos, por ejemplo, una experiencia a partir de la percepción. Muchas veces que nos olvidamos, más allá de los resultados en cuanto a puntaje,
cómo lo han vivido. Este trabajo en particular de integrar la mirada de los dibujos y del cambio del profesor ha permitido comprender la complejidad y la particularidad de cada aula, tratando de integrar estas dos miradas, que como decía yo, la gracia es que son las miradas de los dos grandes protagonistas del aula, el profesor y sus estudiantes. Y que fue un súper aporte y un gran aprendizaje el utilizar instrumentos metodológicos que permiten recoger percepciones de manera seria, digamos, respecto de cómo he vivido una experiencia y respecto de cómo vivo en el aula de matemática, que es un cotidiano. Los niños pasan muchas horas en la sala y entonces deberíamos detenernos un poco más también a entender cómo vive en la sala de clase. Eso. Yo me comí toda la hora, pero si hay gente que se quiere quedar y preguntar, yo encantada, no tengo problema. Sí, normalmente que eran 11 profesores con los que trabajaron. ¿Hubo alguno que no mostró muchos cambios?